Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Amanecemos con el Evangelio cotidiano, el Evangelio diario, la modesta y sencilla predicación o reflexión de ella. Ayer teníamos un personaje dentro del Evangelio y era justamente el profeta Simeón, quien nos habla de la luz que vino al mundo para liberar a todas las naciones, que es gloria de tu pueblo Israel. Y Jesús es esa luz. Vino la luz al mundo, pero los suyos prefirieron la tiniebla antes que la luz. Nos dirá también San Juan en el prólogo de su Evangelio. Hoy día tenemos un nuevo personaje. Es la profetisa Ana. El texto del Evangelio nos narra una mujer bastante anciana, una mujer muy piadosa, porque dice, no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios entre ayunos y oraciones. Una mujer que espera el consuelo de Israel. Una mujer que me hace recordar a todas aquellas quienes normalmente en las parroquias, antes de la pandemia y ahora poco a poco en su integración, son mujeres las que más nos apoyan a los sacerdotes. Son aquellas que tienen más disponibilidad de tiempo, pero no solamente de tiempo, sino de su cariño, su amor a Dios y la cercanía a ofrecer parte de su vida en la iglesia, sirviendo al Señor. Muchas, como lo dice el Evangelio, con ayunos, oraciones, muchas con obras de caridad, solidaridad, muchas dentro de algunos grupos parroquiales, cualquier grupo parroquial en la cual participen lectores, a veces en el coro, a veces en algún movimiento, etc. Siempre hay mujeres piadosas que están al lado del Señor, que están ahí con su presencia, su fuerza, su oración, sus ayunos, su colaboración, su amor. Es el recuerdo que me trae a la mente hoy día el Evangelio en relación a la profetisa Ana. Pero también hay algo muy cierto. Si nos damos cuenta, ayer el profeta Simeón también era un anciano que esperaba y que Dios le había asegurado de que no moriría sin antes haber visto al Salvador. Pues hoy también es una mujer muy anciana y toda su vida consagrada a Dios en el templo, porque desde muy joven había quedado viuda, dice, y no permitió que en su vida haya otro amor, solo Dios. Se entregó totalmente de lleno a Dios. Es decir,
la consagración absoluta de alguien que espera la grandeza de lo que el mismo Evangelio nos dice, que es la liberación de Israel a través del Mesías. Una promesa que no falla, una promesa a guardar. Es el sentido de la fe, que no desmaya en ningún momento, sabiendo que en algún día, en algún lugar, bajo una circunstancia, mis ojos podrán ver y contemplar lo que tanto quise. Ahí nos muestra la perseverancia férrea de una mujer que a pesar del tiempo, que a pesar de los muchos años, sin desfallecer, sin desmayar, sin claudicar, ha esperado ver al Mesías y referirse a él como el que trae la liberación de Jerusalén. No se entiende aquí liberación como muchas veces lo he explicado en los evangelios o en los comentarios del evangelio, como aquel que espera un caudillo socialista, ¿no? Un presidente sindicalista que nos va a sacar del yugo romano, nos va a liberar de esta opresión. No. Se entiende aquí liberación de Jerusalén como lo que Dios en su plan salvífico ha dispuesto. Liberarnos del pecado, liberarnos de la muerte, liberarnos de lo que esta mujer ha sido testigo por muchos años en el templo, de la inmisericordia, de la impiedad, liberarnos de la hipocresía, liberarnos de todo aquello que contradice la religión que Jesús nos dio. Ella, muchos años en el templo, ha sido testigo de mucha barbarie, porque el lugar de culto se había convertido en cueva de ladrones, porque el lugar de culto se había convertido en dar una adoración a Dios sin importar la misericordia ante los hombres, un cumplimiento férreo de la ley que aplasta y que no sostiene. Ella ha sido testigo de todo eso en el templo. Testigo ocular, pero ella fuerte en lo que le tocaba hacer, su oración y su ayuno. Es lo que a veces también hoy día vemos. No podemos ser ciegos. Que hay gente tan cercana a la iglesia que sabe todo lo que pasa dentro de ella. Sabe lo que pasa al sacerdote, sabe lo que pasa con un grupo, sabe lo que está atravesando aquella persona. Es decir, sabe todas las miserias sabidas y por haber. Pero muchas veces no las lleva a la oración y al silencio. No digo que es tapar o callar, sino digo a la oración, al ayuno y a la contemplación. Pero sí a veces las lleva o nos lleva a la crítica, a la destrucción, ¿no? Y por ahí no va el camino de Ana, de esta profetisa. El camino de ella va por la oración y el ayuno, a pesar de que ella ha sido testigo de muchos acontecimientos que han ido en contra del ser humano, en contra de los hijos de Dios. Por aquellos quienes se creen dueños del culto, dueños de la religión, quienes están los fariseos, los maestros de la ley, los ancianos del templo. Ella ha sido testigo, pero su corazón ha estado en Dios, en oraciones y ayunos. Al final el Evangelio comenta una partecita del niño, pues el niño va creciendo en sabiduría, va robusteciéndose, pero también va creciendo en gracia de Dios. Esta partecita nos hace recordar el Evangelio del domingo, ¿no?
Jesús seguía bajo la autoridad de sus padres, iba creciendo en gracia y en sabiduría. Es decir, Jesús va creciendo en la pasión por lo que le toca hacer, la divinidad propia del Hijo de Dios que ha venido a salvarnos, que es la gracia de Dios sobre él, y el hecho propio de cualquier ser humano como nosotros, que cuando tienes 1 año eres pequeñito y uno va creciendo a los 4 o 5 años y nos vamos haciendo hombres poco a poco, físicamente hablando, psicológicamente hablando, afectivamente hablando, es decir, el crecimiento y el desarrollo normal, como cualquiera de nosotros. El Evangelio conjuga el desarrollo integral de Jesús, totalmente íntegro en todo, pero más aún en la gracia de Dios. Es decir, reconociendo que Él es Dios y es la parte divina con la parte humana. Que Jesús después, cuando está en el templo, en la sinagoga, lee pequeña parte del profeta Isaías donde dice: la gracia del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido y me ha enviado para dar libertad a los pobres. Pues esa gracia que está sobre Él es la misma gracia que siempre ha estado con Él, desde pequeño, asumiendo un rol el que le toca, el de ser luz de las naciones y gloria de su pueblo Israel. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.